la Feria del Libro Ricardo Palma, la cual estuvimos cubriendo con muchas entrevistas como ustedes han podido apreciar, volvemos nuevamente al programa habitual aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y en esta edición es muy especial porque no solamente es el retorno del programa habitual, sino que tenemos la presencia del reconocido escritor chileno Alberto Fuguet. Un escritor reconocido, autor de libros importantes como Sobredosis, Por favor rebobinar, Tinta roja, Mala onda, Missing, entre otros tantos. Pero con él vamos a conversar sobre su más reciente novela no ficción, publicada por Random House Mondadori. Y además hablaremos también de la reedición de la antología Juntos y Solos, publicada por Animal de Invierno. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista a Alberto Fuguet allá en el Hotel Casa Andina. Amigos, estamos aquí en el Hotel Casa Andina para conversar con el reconocido escritor chileno Alberto Fuguet. Alberto, hablemos de tu libro, tu nueva novela no ficción. Digamos, en el ambiente literario está muy en boga, no sé si pasa en Chile, el tema de la literatura autorreferencial, ¿no? Autoficción, como Autoficción, dicen. como se le llama. Pero tú con esta novela has ido al extremo. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, me gusta, gracias. O sea, te diste cuenta de eso. Nada, en un momento empecé a darme cuenta de eso, de cosas que habían escrito de mí, como que Missing era autoficción, yo nunca entendía mucho la autoficción, declaraciones de otros escritores, y de repente me di cuenta que no ficción era lo que como yo un poco entendía, era una especie de no ficción pudorosa. Era como diciendo, yo me llamo Carlos o Alberto, pero voy a contar historias que probablemente no viví. Yo siento que eso es un poco lo que llaman no ficción o autoficción, es como coquetear con la no ficción, coquetear con la memoria, pero seguir usando, no sé si tú consideras que eso es auto, yo tampoco tengo tan claro, pero es como generalmente es como el escritor pone su nombre o pone algunas cosas de su propia personalidad y vida y relata algunas cosas verdaderas o simplemente relata incluso historias. Claro, que es en realidad como pasa siempre, ¿no? Como en la novela misma dices, ¿no? El escritor utiliza material de su vida para hacer sus ficciones, que finalmente son ficciones. Totalmente, entonces por eso yo decía, si bien hay cosas de autoficción que me gustan y yo todavía no sé lo que es no ficción, perdón, no sé lo que es Missing, dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer un libro llamado no ficción, o sea, llevar la autoficción más allá, como démosle la patada. Yo creo que no ficción no es autoficción, es ficción. Es ficción, claro. O como diría mi editor, es no fricción. No fricción. Esa sería una buena definición para la novela. Sí, ¿no? totalmente, voy a hacer la parte de las tallas y parte de los títulos posibles. Yo siempre me iba con no ficción. Claro. Igual creo que hay un diálogo en el que los personajes hablan, ¿no? No ficción. Sí, que y el está otro dice levemente no inspirado en conversaciones conmigo mismo, digamos. En un momento mi editor me decía, paquete sería bueno. ¿Aquí significa paquete lo mismo? Sí, también. O paquetón. No, pero a mí el verdadero, cuando yo partí escribiendo el libro, creo que se llamaba Sábado. Lo que ocurría en un sábado, digamos. Claro. Pero me parecía que obviamente el libro llamado Sábado, o otra idea que tuve, que era Departamento. El tema homoerótico que aparece en la novela, que es uno de los temas centrales, uno de varios de los que vamos a hablar, ya estaba presente en tu literatura, digamos, ¿no? Sí, yo siento que sí, mucho, harto, demasiado. Pero ahora, de alguna manera, como que vas nuevamente al extremo, digamos, es más evidente. Por ejemplo, es como me interesa más lo que se insinúa que lo porno. ¿Ah? A mí me parecía que a mí me bastaba, quizás porque además no había encontrado la historia para ir más allá, yo me bastaba mucho y quizás me erotizaba incluso al escribirlo, porque yo creo que parte de escribir es que uno un poco se caliente, se desee, a veces se toque. Me bastaba en mis películas y en mis libros con lo que tú llamas, lo que a mí me encanta la palabra, que es la tensión, lo que no está tan claro, la felicidad, como yo siempre creo que he celebrado como una cosa como muy hemingwayana, también muy norteamericana, muy de vaqueros también, de celebrar como los patas, celebrar la amistad, celebrar hasta dónde una amistad es una amistad masculina y no es otra cosa, porque dos amigos que se aman, después uno sale con la chica y el otro queda destrozado, son celos de amigos, son realmente porque le gusta al otro, porque odia a la chica. Todo ese me dio harto material durante mucho tiempo, creo que está ahí metido en Por favor rebobinar, hay algo en Missing, hay algo en, o sea, el mundo hizo un libro llamado Juntos y Solos sobre
usó material mío, sobre todo de cuentos, y vio como buen también académico que hay profesor, se dio cuenta de eso. Aquí quise irme más ¿cuál es la palabra que dijiste? Como ir más al extremo. Pero por otro lado, irme más al extremo sin quebrar, en este libro al menos, lo homoerótico. Porque realmente no es un libro sobre dos tipos que estén follando toda la novela, más bien nunca. Entonces era cómo yo podía llevar eso al límite. Ahora, Sudor es otra cosa. Que es tu siguiente libro. Claro, Sudor se escribieron los dos al mismo tiempo, y ahí de nuevo viene el chiste de Vicente, mi editor, porque básicamente es no fricción y el otro se podría llamar fricción. Sí. Entre otras cosas porque Sudor es mucho más también ficción. O sea, no ficción claramente está jugando a la no ficción mía, yo estoy coqueteando con esto de que es más o menos verdad, y es más o menos verdad. Y Sudor es una novela mucho más ambiciosa, mucho más grande, y el tema es qué pasa cuando hay mucha fricción y no hay cero intimidad. O sea, que la gente esté cogiendo, en este caso, un grupo de chicos en discotecas, sobre todo en el mundo ahora de las aplicaciones, que es muy fácil conectar con gente. ¿Qué pasa si todo el mundo está follando como loco y sin embargo hay cero conexión? ¿Qué es lo contrario a esto? Es lo contrario a eso, y de verdad siento que mi análisis, yo todavía hablaremos más adelante, espero, de Sudor, pero es claramente es más difícil meter los elementos que me interesan a mí en un libro así, que son los elementos de intimidad, de camaradería, de cercanía en un libro que es sobre como algún conservador diría, somos un supuesto como Sodoma y Gomorra, o de la fiesta inolvidable, ¿verdad? Yo le llamo como la hoguera de las vanidades, algo así. En cambio, esto es mucho más sentimental, claro, justamente, romántico. Exactamente. Yo quería hacer un libro de amor. Eso te iba a decir. O y sea, Jane más allá, Austen, a lo Jane Austen. Claro, más allá de lo homoerótico, yo veo como una exploración al amor, o sea, Sí. y a esta idea de que siempre hay alguien que quiere más que el otro. Ah, sí. Fuerte declaraciones tuyas, pero sí, certera, sí. Y también quería hacer un libro que pudiera funcionar con todas las posibilidades matemáticas, o sea, mujeres que han tenido lazos con mujeres se han sentido identificadas, mujeres que han tenido lazos con hombres se han sentido identificados, hombres que han tenido lazos con mujeres y hombres con hombres. Y también mucha gente, sobre todo más allá de lazo, porque también el libro funciona con gente con que uno ha tenido lazo y se ha quebrado, porque esto es la historia de un tipo que se va a acercar, va a ver a otro y quiere que analice, trata de hacer una investigación sobre el lazo que tuvieron para poder escribir un libro. También creo que una exploración sobre qué significa ser amigo y dónde la amistad, hasta cuáles son los límites. Y yo creo que mucha gente ha tenido, o casi todo el mundo ha tenido amistades que se han vuelto turbias, que se han contaminado con deseo, con cosas no dichas, y termina no siendo amistad, porque la amistad realmente supuestamente es el lazo más puro, pero es muy fácil contaminarlo, de competencia, de envidia, de celos y de deseo. Me contabas que Sudor le escribiste, digamos que paralelamente con no ficción. ¿Nos puedes contar algo sobre Sudor? Yo iba a hacer una villa más Sudor, en Iquitos, donde me dieron claro, mucho apoyo, y fui 2 o 3 veces. Lo pasé bien y mal, pero bien, transpiré como loco, y me di cuenta a la larga que no podía hacerlo. Y quedé como traumado, porque realmente tenía muchas ganas de hacerlo y estaba muy entusiasmado. Y había conocido actores peruanos, y la idea queríamos meternos en el mundo de los chefs, pero me di cuenta que yo no sabía nada del tema. O sea, que Iquitos no era mi tierra, y llego a Santiago enojado, choreado, dolido, porque además era una súper oportunidad como económica, en el sentido que había la posibilidad de financiamiento, que siempre es difícil. Y llegué a Santiago y me puse a escribir como loco, y dije, voy a hacer lo contrario a Sudor. Una película ambientada en Chile, en mi barrio, filmar incluso en mi casa, en una casa de amigos, gratis, donde todo el mundo trabajó gratis, terminó hablando 5 horas, una novela, y empecé a escribir de algo que yo siempre había dicho que yo no quería escribir. Creo que probablemente lo he conversado contigo, que yo no quería escribir de escritores, que a mí no me gustan las novelas de escritores. Y dije, ¿sabes qué más? Voy a hacer una película sobre escritores. Un mundo que conozco bien. Y poco a poco me di cuenta que el escritor se parecía sospechosamente a mí, el protagonista de Invierno, y también a un libro que a mí esa investigación me cargó mucho, que era Mi cuerpo es una celda, que es la investigación que yo hice sobre Andrés Caicedo. Y
Y empiezo a escribir esto, empiezo a filmarlo y de repente se va transformando en una película de 5 horas sobre escritores. Y donde hay un lazo súper cercano entre un escritor y su amigo. Y yo, aquí hay algo, esto está funcionando, ¿cachai? Nunca filmamos escenas de sexo, porque los actores, yo no se los pedí, los actores tampoco me lo han aceptado, quizás. De repente dije yo, ¿sabes qué? Llegó el momento como de llevar al límite, porque después lo estaba probando y una chica dijo, ay, ahora viene una escena de sexo, van a salir estos chicos desnudos. No, ¿por qué no? ¿Hasta cuándo que tus actores no follen y no se saquen la ropa? Más son todos tan guapos. Y era como, no, porque a mí me gusta más como que se toquen, así nomás, no, pero que se besen. Y de repente esa chica, que era en una universidad donde yo había una charla y había llevado un trozo de la película, me dejó tan como energizado, que dije yo, ya, ¿sabes qué más? Voy a hacer otro libro. Y después me di cuenta que voy a hacer un tercer libro. Y terminé sin querer haciendo una trilogía, que es Invierno, después viene No Ficción, que sería esta historia de dos amigos que tienen una amistad intensa pero que no hay fricción, y después Sudor, que es la historia donde hay personajes de Invierno, y se llama Sudor, que ocurre claramente en otra estación de la época, donde hay mucha fricción pero hay poca conectividad. Y ese es un mundo también en que me río, y la verdad es que eso es lo que quiero hacer, me quiero reír, y me río, y quiero también llevar el sexo a límites que roza lo porno, también he leído harto porno por escrito, reírme del mundo de las editoriales, el mundo de los escritores, o sea, si bien en otro era como más bien el escritor como víctima, aquí el escritor como detective, aquí es como el escritor como rockero, el escritor como tonto, el escritor vanidoso, el mundo de la prensa, de los agentes de prensa. El libro tiene mucho que ver con la sección prensa, por ejemplo, como hay alguien que estoy mirando acá, a mí me parece que por ejemplo, que las personas que manejan la prensa o que están a cargo de un escritor cuando está por una gira literaria, acceden mucho a esa persona. Entonces me pareció, como yo he conocido mucho de esas personas, me decía, esta gente podría ser un gran personaje, tiene mucha información. Entonces hay periodistas, hay cócteles, hay charlas, hay entrevistas, y en estos tres, y eso sería. Y está un poco inspirado en la idea de qué pasaría si uno se fijara no tanto en el escritor famoso del boom, sino más bien como en su hijo. O mejor dicho, de otro modo, si uno va a ver una biografía como de Gerald Martin de García Márquez, no preocuparse de la biografía, sino de los pies de página. Vienes a Lima también a presentar Juntos y Solos, que es una antología de tus cuentos preparada por Edmundo Pasoldán. Cuéntame, cuentos y trozos también, son trozos de libros también. ¿Qué te pareció la selección de Edmundo? Sorprendente, me pareció sagaz, me encantó el prólogo, me pareció que Edmundo obviamente por algo hace clase en Cornell. Cuando salió la propuesta, ¿tú harías un libro de cuentos tuyos viejos, lo recuperarías? No, le dije, no sé, yo creo que yo no soy la persona, y de repente se ocurrió la idea que Edmundo, que ha hecho clases sobre mí o sabe más de mí que yo en algunas cosas, y se lo pedí y él hizo la tarea muy, muy disciplinadamente, muy generosamente, muy creativamente sobre todo. Y nadie se puso súper loco para hacerlo. Lo hizo súper rockero. Por ejemplo, las cosas que me gustó, me dijo, yo tuve algún grado de fama con Macondo, en una antología que se hizo más famosa por el prólogo que por los cuentos. Y había un cuento mío ahí. Un cuento en esa época se llamaba La verdad y las consecuencias. Y ese cuento lo publiqué y era sobre dos tipos que se conocen en un tren y se empiezan a hacerse amigos y recorren el desierto americano. Y cada uno está huyendo por un motivo distinto, son todos latinoamericanos. Y yo sentí que ese cuento como que no había resultado, quizás porque faltaba justamente lo que hablábamos, faltaba que se encamaran. Y lo fui arreglando, después metí una chica, le cambié los sexos, como que, y al final la versión original de ese cuento final se llama Road Story, está en cortos, y es la historia de un chico que conoce a una chica. Y el mundo me dice, oye, estoy captando toda esta cosa de tanta weá gay, tanto mino, tanta weá, ¿qué te importa? Y me dijo, ¿por qué no hacemos que ese cuento publicamos el original, donde eran dos chicos? Y me pareció una idea brillante, y a partir de ahí el mundo me conquistó, y le dije yo, haz lo que quieras, y los seleccionó, los puso no en orden alfabético ni orden cronológico, y armó un libro que yo estoy contento de él. Y que siempre es bueno, ¿cómo se llama? Que
¿cómo se llama? El orden no altera el producto, yo creo que a veces sí, el producto sí, el orden. ¿Ah? Mucha gente lo ha leído que nunca había leído los libros anteriores o que entrado por los libros nuevos acceden a cosas de sobreocio. Está bueno, es como un greatest hits extraño. Een pan, de pan, trepanken de pank zijn pan, ze span, zet pan, wit pan de span. Een pan, de pan, trepanken de pank zijn pan, ze span, zet pan, wit pan de span. Een pan, de pan, trepanken de pank zijn pan, ze span, zet pan, wit pan de span. Een pan, de pan, trepanken de pank zijn pan, ze span, zet pan, wit pan de span. Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las novedades editoriales. Queremos mostrarles Una vuelta al tercer mundo del cronista Juan Pablo Meneses, publicado por Debate. Se trata de una crónica en la que su autor de alguna manera nos muestra su periplo por zonas complicadas del planeta, como la frontera entre Pakistán y la India, algunas zonas perdidas del Brasil, Bolivia, y de alguna manera nos muestran ese otro escenario que muchos no quieren ver. Es un libro interesante. También tenemos Disfraces y extravíos sobre el descuido del alma, del filósofo peruano Miguel Yusti, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de una selección de ensayos que tratan sobre el tema del alma y cómo de alguna manera en estos tiempos modernos se ha descuidado, ¿no? en pos de lo pragmático, del materialismo. Son interesantes ensayos sobre el alma, pero desde el punto de vista intelectual, filosófico, de un intelectual y un académico de la talla de Miguel Yusti. Y además queremos recomendar una novela gráfica para los amantes de las novelas gráficas. Se trata de El gato perdido de Jason. Se trata de una interesante historia de dos personajes que se conocen a través del azar. Uno de los personajes encuentra un gato perdido y al ubicar a su dueña entablan una conversación y descubren que hay puntos en común entre ambos personajes. Una interesante novela gráfica, El gato perdido, publicado por Asti Berry, y que pueden encontrarla aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y en el rescate libresco de esta semana, para los amantes de la ciencia ficción, pues tenemos los cuentos completos de Isaac Asimov. Se trata de un referente de la ciencia ficción y aquí están reunidos sus cuentos completos en 2 tomos, publicada por Nova. Eso ha sido todo por hoy, amigos, y no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, también de agregarnos a nuestro fanpage Jardín de Libros y de suscribirse a nuestro canal en YouTube para que estén al día con las últimas emisiones del programa. Y con nosotros será hasta la próxima semana con un nuevo programa, unas nuevas entrevistas y nuevos libros para compartir con ustedes. Nos vemos.